Primero les voy a explicar un poquito de la dinámica que va a ser de las mesas. Primero, la dinámica de la mesa será la siguiente. Cada grupo de ponentes contará con 15 minutos para exponer su trabajo. Pido de manera respetuosa que procuremos ajustarnos al tiempo establecido para favorecer el diálogo y permitir la participación de todas y todos. Para moderar los tiempos y por respeto a todas y todos los ponentes, cuando falten 5 minutos para los 15, les voy a mostrar una tarjeta de color crema. ¿Sí? Y cuando falte 1 minuto, les voy a mostrar la tarjeta de color rosa. Para esto, más que nada, les repito, con mucho respeto hacia ustedes y con la finalidad de ajustarnos pues, al programa. Al finalizar las presentaciones, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Y vamos a hacer la entrega de constancias. Por favor, les pido a los ponentes que se queden hasta el final para terminar todas las ponencias y luego hacer la entrega de constancias. A continuación, iniciamos con la primera ponencia titulada Microensayo como estrategia integradora de la lectura, la escritura y la retroalimentación. Nos acompañan los ponentes Alberto Ruiz Velázquez, Karina Cortés Melchor y Elsa Guadalupe Román Belmontes, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante a la mesa, por favor. Vengo acompañado de unas compañeras que somos de un grupo que se llama ALEO, que es de la Universidad Michoacana, que se dedica a la investigación. Ahí está nuestro código QR, por si lo quieren escanear para ver nuestros trabajos. Es allá. Nuestro trabajo es microensayo como estrategia integradora de la lectura, la escritura rúbrica y la retroalimentación. Les voy a explicar un poco el contexto. Aquí dice, hoy en día la lectura juega un papel fundamental en el ámbito académico, en el desarrollo de los estudiantes. Uno de los retos de la enseñanza en la lectura es hacer que el estudiante reconozca la importancia que la lectura tiene para su desarrollo académico y profesional. A veces encontramos contextos en la educación, como por ejemplo, que los alumnos ya como que se despistan un poco de la educación y están enfocados como por ejemplo en uso de celular o también cuando se les deja trabajos utilizan la inteligencia artificial, ya todo prácticamente es como automatizado y pues creo que ahorita uno de los retos importantes de la educación y la enseñanza es primero como mostrar esos resultados negativos que se están teniendo para saber cómo podemos actuar. Si le cambian. Siguiente, por favor. Otro, por favor. Les voy a explicar un poco de la introducción. Las técnicas de estudio son métodos y estrategias que nos ayudan a organizar, comprender y memorizar la información de una manera eficiente. Vemos que las técnicas de información
nos sirven para organizar ideas, pensamientos que nosotros tenemos, junto con la comprensión, es de percibir y entender lo que vemos en el contenido que se nos muestra en la educación. Y además de que juega un papel importante la memorización en retener esa información y cómo la vamos a sintetizar, cómo la vamos a aprender y también cómo podemos explicarla mediante nuestras palabras. La técnica entonces, estas tres técnicas creo que fueron importantes en nuestro trabajo, que fue la técnica de subrayado, es crear el procesamiento de retención de la información y la comprensión lectora. Esta técnica nos ayuda a captar mejor las palabras al hacer un resumen de un trabajo que se nos puede llegar a dar. Por ejemplo, resalta ideas claves del texto, nos ayuda como a sintetizar toda esa información que tenemos en palabras más cortas. Tenemos como la técnica de colores, de ir subrayándolo, por ejemplo, como el título con colores, el contenido. Ahora les voy a explicar el mapa mental, que es una herramienta visual que ayuda a sintetizar y organizar mejor la información. Con este mapa mental nos ayuda a organizar el contenido que nosotros vemos. Además de que nos ayuda a pensar, nos da un panorama de cómo podemos memorizar y planificar esas ideas que nosotros tenemos, y además que nos ayuda a sintetizar la información también ya en palabras más claves. Tenemos el debate, que es establecer un pensamiento crítico mediante la comunicación y la narrativa. Y aquí ya involucramos a una segunda persona, ya no solamente son nuestras ideas, sino ya abrimos como ese mundo de dos personas donde se pueda dar esa retroalimentación y esa palabra bidireccional. Cambio. Y en el ensayo vemos que es un ensayo escrito en prosa, que es donde nosotros tenemos como esas ideas en nuestra mente y es irlas explicando libremente en base a pasos. Se tienen esos pasos, pero pues es como libre nuestra idea. Su naturaleza es que sea reflexiva, que invite a la reflexión, no solamente de quien expone, sino de quien está o quien lee o comprende los artículos, quien comprende pues lo que se lee. Y el autor va creando esas ideas que él tiene en su mente ya en forma ya más estructurada, más argumentativa. Siguiente, por favor. También vemos que el taller son estrategias dinámicas que nos invitan a tener una creatividad en el salón, que sea dinámica, que sea bidireccional, entre alumno y el docente, y entre alumno y alumno. También nos ayuda a un pensamiento más crítico y pues fomenta el trabajo en equipo, que creo que es importante para contrastar ideas, pensamientos, y ahí nos ayuda como a tener ese pensamiento de decir, esto no me está sirviendo, esto me sirve, voy por buen camino con esta idea o mejor la cambio. Y pues también trabajamos la rúbrica, que es el método evaluativo que establece criterios. Con la rúbrica se crea como ese vínculo entre lo que el maestro, lo que el maestro quiere en su trabajo, el docente quiere la idea en su trabajo y el alumno pueda entender eso que el maestro le está diciendo, y también el maestro pueda entender cómo el alumno, por así decirlo, expresa sus ideas o cómo lo puede ir guiando. Por eso es importante la rúbrica, porque si no se trabaja, estaríamos ciegos. Uno no podría entender al docente de qué es lo que está pidiendo, y que iríamos en yo tengo la razón o él tiene la razón. Siguiente, por favor.
El objetivo general era que los estudiantes universitarios conozcan y desarrollen habilidades en la comprensión de la lectura, argumentación, redacción de textos y un entendimiento universal en la escritura del ensayo académico. Y como objetivos específicos tuvimos formar estrategias duales en la lectura y escritura como medio alternativo en la enseñanza académica. También tuvimos mejorar la comunicación escrita, narrativa y argumentativa, comprensión de textos y comprensión y manejo de estrategias de lectura para la realización de un mini ensayo. Y también esto todo asociado a una rúbrica. Siguiente, por favor. La metodología fue un enfoque cualitativo tipo estudio de caso, donde la muestra fueron universitarios de la Universidad Profesional de Uruapan, una localidad semiurbana del estado de Michoacán. Aquí se emplearon técnicas de estudio como la técnica de subrayado, el mapa mental en forma jerárquica y el debate interactivo mediante talleres. Esto nos abrió un panorama para recuperar cómo se desarrollan los conocimientos científicos mediante los procesos metacognitivos involucrados en la alfabetización académica. Esto nos da una visión más o menos cómo se está trabajando los procesos metacognitivos, cómo se está dando no solamente esa bidireccionalidad del docente con el alumno, sino qué entorno nos está dando, como por ejemplo, cómo nos puede ayudar para planificar mejor proyectos, cómo el docente puede ayudar al alumno a mejorar su narrativa, su escritura, en dónde se está fallando. También nos ayuda a tener como esa evaluación mediante un diagnóstico y saber qué se puede hacer más adelante. Y también igualmente nos posibilita catar las matices de las interacciones y dinámicas del estudiante con el grupo y a su vez del grupo con el ponente. Aquí lo que se está hablando un poco de la bidireccionalidad entre el docente y el alumno. Siguiente. Entonces este es como son nuestros ingredientes para el microensayo, que es la técnica de subrayado, ya de una forma estratégica, un mapa conceptual, materiales didácticos y un kit de emergencia del escritor. Los resultados fueron los siguientes. En primera instancia, cuando se realizó el taller, los alumnos como que no comprendían lo que nosotros tratábamos de decirles. Para ellos era como muy lineal la línea y nosotros les fuimos explicando, los fuimos acompañando en esa línea, explicándoles paso a paso de cómo puede realizar un ensayo. Y nos encontramos también con que los estudiantes, por así decirlo, no tienden todavía como ese razonamiento de tener esas palabras argumentativas que les den esa identidad, porque para ellos era como un pensamiento como muy simple, por así decirlo, donde nada más es como a veces copiar y pegar o ir diciendo lo que uno dice en base al otro. Ya después se les realizó con un mapa mental en forma de jerarquización. Se les fue poniendo, se les fue planeando cómo se desarrolla un ensayo. Y en base a eso se les fue apoyando con esas ideas que ellos tenían, con materiales didácticos. Y en la tercera etapa, al irles involucrando con materiales didácticos, fueron como más comprendiendo, se les fue activando como ese chip y entonces pues ya como que lograron tener esa comprensión de lo que se puede decir, que ya no solamente es hacer tareas por hacerlas, sino también es que existen como métodos para ellos mismos o para hacer como un intercambio de palabras contra otros autores, por así decirlo, y tengan esa conciencia de tener como un pensamiento más crítico.
Y pues creo que sería todo. Muy bien, muchísimas gracias por tan importantes aportes. Recordemos que al finalizar las dos presentaciones se abrirá el espacio para la ronda de preguntas y comentarios. A continuación, por favor, les pido a las siguientes ponentes que pasen al frente. Formamos parte del Centro ALEO, que pues somos un grupo de docentes y estudiantes que pues estamos interesados en la alfabetización, lectura, oralidad y pues entre todo lo que hacemos trabajamos con materiales para fortalecer pues estas áreas. Ahí tienen nuestros QRs, pueden acceder tanto a ILEO, que es para la alfabetización inicial, y ALEO, que pues es la alfabetización académica. Bueno, ¿de dónde tomamos este trabajo? ¿De dónde surge? Iniciamos de la línea de la alfabetización académica, que pues es que cuando entran los estudiantes a el entorno universitario desconocen las formas de leer y escribir en su disciplina, lo que implica que tienen que volver a aprender, o aprender más bien, el cómo se tiene que leer y escribir pues en su comunidad discursiva. Dentro de pues este mundo, yo le voy a decir, para poder introducir a los estudiantes dentro de sus culturas discursivas están los géneros, que pues tienen las funciones comunicativas. Dentro de ellas se encuentran las tareas de escritura, más específicamente el ensayo. En este caso nos enfocamos directamente en el ensayo argumentativo y justamente apoyado por la revisión y retroalimentación para potenciar los aprendizajes. En este sentido, nosotros tomamos la revisión y la retroalimentación como formas de acompañamiento y orientación justamente para los aprendizajes. Aquí voy a hacer una distinción muy así puntual sobre la revisión y la retroalimentación. Siendo que la revisión es lo que permite la mejora del trabajo continuo, las relecturas que le dan los estudiantes a sus propios escritos, que permite la transformación y junto con ello la comprensión del conocimiento. Por otra parte, la retroalimentación es lo que puede brindar un docente, un par, un tutor, y este es el que permite reconsiderar los objetivos, hacia dónde se encamina el trabajo, reorganizar y también reflexionar sobre el trabajo. Siguiente, por favor. Gracias. Ya. Bueno, en este sentido, nuestra pregunta de investigación fue cómo influye la revisión y retroalimentación en el proceso de escritura y reescritura de ensayos en los estudiantes universitarios. Y nuestro objetivo fue analizar la relación entre la retroalimentación mediante el uso de marcas gráficas codificadas, comentarios escritos y como estrategias para orientar y acompañar los procesos de escritura. Nuestra metodología, para que tengan un marco de dónde partió, nosotros venimos de una universidad de la zona centro-occidente de México, más específicamente en la licenciatura en psicología. Trabajo tiene una metodología cualitativa de corte explicativo y es estudio de caso. En este sentido, ¿de dónde tomamos a pues, nuestros estudiantes, a nuestros participantes? De la asignatura de escritura de textos en psicología. Y más específicamente fue con un grupo de estudiantes de tercer semestre. De ahí tenemos una muestra más amplia, aquí les traemos algo chiquito con 2 estudiantes. Y pues lo que hicimos fue la documentación e intervención de dichos ensayos. Bueno, nuestra metodología parte de 4 momentos, que la primera fue la escritura y reescritura de borradores, la segunda la revisión de pares y retroalimentación por marcas gráficas por el docente. El tercero fue un curso autogestivo con recursos educativos multimedia y el cuarto fue la retroalimentación mediante comentarios escritos. Aquí, como parte de resultados y todavía metodología, al iniciar el semestre se les pidió a los estudiantes que llevaran un ensayo que habían llevado en cualquier otra materia, algo que ya tenían escrito, para hacer un diagnóstico inicial de cómo ellos concibían el ensayo. En este sentido, como pueden ver, el estudiante 1 y el estudiante 2 ni siquiera comparten como las partes de formato, letra, en cuestiones simplemente estructurales de vista. En este sentido encontramos que ambos ensayos tenían una falta de estructura, ideas aisladas, no formaban párrafos, poco o uso nulo de conectores para pues, entrelazar sus ideas,
no presentaba ninguna postura, era más un discurso narrativo y tenían el desconocimiento de las normas de citación y referencias. Eso aquí, aclarando un punto, el estudiante 2 sí usaba autores, sin embargo desconocía cómo tenía que integrarlos a su trabajo. Bueno, como resultados en el primero de escritura y reescritura de borradores, tenemos que en la primera reescritura el estudiante 1 hizo modificaciones simplemente exclusivas de aspectos ortotipográficos, cambiar de letra, agregar escudos, poner su nombre en el lugar que se le indicaba, etc. Por otro lado, el estudiante 2 desde esta primera reescritura hizo modificaciones a su información, extensión de párrafo, añadió otras voces para respaldar su información y en ese momento empezó a agregar su postura. En otro sentido, en la reescritura 2, ambos estudiantes no presentaron ningún cambio, a excepción del estudiante 1 que simplemente siguió agregando aspectos estructurales. Ya en la tercera reescritura, aquí es donde ya se puso muy interesante el asunto, el estudiante 1 agregó citas y referencias, ahorita vamos a ver cómo fue, y el estudiante 2 hizo modificaciones en formato, secuencia, uso de información, integración de citas, todo esto con la intención de reafirmar su postura. Incluso se encontró que tenía contraargumentos. Como podemos ver, aquí el estudiante 1, del lado izquierdo, o bueno, no, derecho, son las correcciones que se le solicitaron hacer desde el ensayo 1. No incluimos el 2 justamente porque pues, tuvo muy pocas modificaciones. Como podemos ver, eran partes pues, más que nada de la parte ortotipográfica, dónde poner el escudo, los títulos, cómo se tenía que ver estructuralmente. Sin embargo, aquí sí podemos ver la parte de estructura de información y secuencia, tenía una línea suelta. El estudiante en su última revisión decidió quitar la información, se desconoce si era porque no sabía formar el párrafo o simplemente pues, para quitar como ese punto negativo. Haz para acá. El estudiante 2, por otro lado, hizo cambios en todos sus aspectos, tanto ortotipográficos como de citación, de información y de su postura. Podemos ver que incluso agregó más autores justamente para apoyar pues, su postura. En cuanto a la revisión y retroalimentación de pares, estos procesos se fueron llevando a lo largo de las 3 reescrituras, simplemente se partió por momentos. En el caso del borrador 1 hubo tanto revisión de pares como docentes y igual en el borrador 3. El primer borrador, lo que hicieron los estudiantes fue intercambiar sus ensayos para que otro más los leyera, con base en ello pudieran hacerles tanto comentarios como alguna marquita de lo que tenían que cambiar o modificar en sus ensayos, obviamente pues en base a todo lo que se había visto en la materia. Y en el caso del tercer borrador, ya ahí se les entregó una herramienta de apoyo que fue una lista de cotejo, que ya tenía que incluir todo lo que se les solicitaba en el ensayo y ellos podían ir marcando en los ensayos de sus compañeros. Ahora, este proceso de reescritura se fue haciendo pues con base en los contenidos de la asignatura, entonces no se les pedía que tuvieran citas desde el primer borrador si no se había visto. Por lo tanto, en el primer borrador lo que se procuró revisar fueron los aspectos ortotipográficos y de estructura de párrafo. En el segundo fue más enfocado a la integración de voces, es decir, la citación. Y en el tercero ya se incluyó referencias que era pues desde la confiabilidad de la información, si ponían o no su posicionamiento respecto al tema y el uso correcto del formato de citación. En este sentido, me voy a remitir atrás, el estudiante 1 continuó todo su ensayo del primero hasta el tercer borrador con un discurso meramente narrativo, no presentaba ninguna postura, a diferencia del estudiante 2 que pudimos notar que ya representaba una postura que ponía por qué sí o por qué no creía eso. En este sentido, retomando un poquito la literatura de revisores novatos y expertos, el estudiante 1 pudimos notar que no tenía ningún tipo de relectura o de revisiones a sus ensayos previos, por lo cual pues él permanecía como intacto hacia la información, solamente con lo que daba el docente. Por otro lado, el estudiante 2 encontramos que tenía comentarios propios, hacía anotaciones en su libreta y continuaba leyendo continuamente su ensayo justamente para hacer esas reescrituras mejores. En este sentido, el estudiante 1
pues simplemente se mantuvo en la reproducción de conocimientos, y por el otro lado el estudiante 2 llegó a la construcción y apropiación de su conocimiento, del conocimiento, perdón. Ahora bien, si tuvimos estos 3 borradores, para la entrega final se añadió un curso autogestivo, este fue por medio de la virtualidad. Nos basamos en el modelo ADI para la construcción, previamente ya lo revisamos, hicimos el análisis, que fue la entrega de borradores, el diseño, que fue la planificación de los recursos educativos y la estructura del curso, esto con base a lo que se vio en la asignatura y lo que detectamos de los ensayos. El desarrollo ya fue la elaboración de los recursos y la preparación de la plataforma. En cuanto a los resultados, aquí especialmente les voy a hablar de la implementación y de la evaluación. La secuencia didáctica del curso se estructuró primeramente por la parte ortotipográfica, seguida por la estructura del discurso, la argumentación y finalmente con el uso de citas y referencias. Bueno, en este sentido, ya para no agobiarlos con tanta imagen de ensayos, les puse solamente las persistencias y modificaciones que tuvieron al final. Como les comentaba, el estudiante 1 se mantuvo más en la modificación de aspectos estructurales. Al final de la entrega final, algo que pudimos ver y que persistió durante sus 3 borradores e incluyendo el ensayo final fue la ausencia de orden de presentación de elementos en la introducción, es decir, nunca nos dijo cómo iba a presentar su ensayo. En el caso aquí que nosotros usamos el formato APA, estas comillitas nos confundían si era cita o no, entonces tenía que cambiar la forma en la que hacía énfasis en la información. También la estructura del párrafo dejaba líneas sueltas y las confiabilidades de las fuentes. En cuanto a los cambios, el único que se presentó pues, fue que agregó información de citas. Por su parte, el estudiante 2 agregó la secuencia de información a su introducción, nos dijo de qué iba a hablar y cómo lo iba a hablar, y sus persistencias fueron modificaciones mínimas realmente en la estructura de las citas, que fue que se le iba un punto, una coma, y pues fuera de ahí se resaltó la confiabilidad de las fuentes igualmente. Ahora bien, ya en la evaluación como tal del curso, se evaluaron 4 aspectos. Primero, general, cómo les había parecido el curso en su totalidad. Incluimos en este caso videos, infografías y materiales descargables. Se hizo una evaluación de cada uno. Lo que quedó como pues, los resultados de la evaluación son los comentarios que aquí tienen. Había más, pero les puse ese porque ya estaba muy grandote, la verdad. Casi todos eran de apoyo a los materiales. En algunos incluso tuvimos comentarios que pedían más materiales para el apoyo. Y uno muy específicamente que nos pedía apoyo para la elaboración de un artículo. Y bueno, los comentarios escritos. Aquí es donde creo que van a notar más por cómo fue el proceso de revisión que les comentaba. Hubo tanto comentarios propios como de pares, como de docente. En el caso del estudiante 1, fueron los únicos comentarios que tenía sobre cómo agregar una cita. Y al no hacer tantas modificaciones en su información, el único comentario docente fue cuáles fueron los cambios, porque realmente no había pues, un cambio ni en información ni agregar postura, entre otras cosas. Por su parte, el estudiante 2 tuvo comentarios entre pares, que si vemos no son pocos, comentarios propios, que tampoco es 1 y 2, y los comentarios docentes de que ya revisó su ensayo, de dónde te tenía que hacer cambios. En este caso, este comentario a lo mejor lo ven un poquito como vacío, porque se hicieron comentarios, en ese caso, directos en el documento, pues en PDF. Y nuestros hallazgos. Las trayectorias son muy diferenciadas. Como yo les dije en un inicio, hablamos de revisión y retroalimentación. La retroalimentación es situada. Ningún estudiante lo va a tomar de la misma forma, ni lo va a adquirir de la misma, ya sea por cuestiones motivacionales o del mismo contexto. En este sentido, el estudiante 1 pues mantuvo hasta el final las modificaciones en el formato y la parte ortotipográfica, y el estudiante 2 llegó a la construcción de conocimientos significativos sobre la forma de la estructura del ensayo para comunicar su pensamiento, al integrar tanto las revisiones, las retroalimentaciones que se les daba y los recursos pues de forma autogestiva. En este sentido se fortaleció con el curso la autonomía, autorregulación. Pues ya terminé. Ok, bueno.
Yo dije, ya la dejo ahí. Autorregulación y procesos de reescritura mayormente reflexivos. Y si me dejas nada más para enseñarles un comentario chiquitito, por fin. Yo le cambié. ¡Wow! Les digo, me sacó de onda el tiempo. Muy importante aquí sobre el estudiante 2, que dejó un comentario de, disculpe, creo que modificándolo ya fuera de la calificación, en algún momento me lo podría volver a revisar, porque de verdad sí me interesa mejorar, no solo por la calificación, sino porque realmente quiero aprender bien. Y yo creo que la verdad ese comentario para mí lo fue todo con estas dos revisiones, saber que lo quería seguir continuando. Y bueno, muchas gracias y les vuelvo a dejar nuestros QRs. Muchísimas gracias por tan importantes aportes. A continuación, ahora abriremos un espacio para preguntas, comentarios o aportes del público. Les pedimos que indiquen su nombre, por favor, y si así lo desean, su institución. Muchísimas felicidades a los dos investigadores que nos presentaron hoy, pero yo me quedé con la idea de, y ya no alcancé a ver cuál era el kit de emergencia. Eso quería yo verlo con más detenimiento porque es muy importante tener kits de emergencia siempre. Y del segundo caso, el estudiante 1 sentí como que nunca entendió bien la tarea, entonces hubo algún momento en el que le explicaran qué es argumentar y la postura, porque sentí como que a lo mejor le faltó ahí un poquito más de apoyo. En el caso del estudiante 1, aquí ya no se pudo incluir, ya por la falta de tiempo también, se estuvieron haciendo también retroalimentaciones de forma oral y dentro del aula. Sí recurría hacia el docente o a sus compañeros por orientación, pero lo que notamos era como una desmotivación hacia el trabajo. No era tanto como que no entendiera, sino que realmente no tenía el interés suficiente para hacer esas correcciones. Por eso simplemente se mantuvo en la parte pues estructural y no se metió tan a fondo en pues la parte de la información, porque incluso si lo pudiera se lo mostraría. No hay cambios en ninguna información a excepción de esa línea suelta que borró como para no agregar. Sí. Bien, en cuanto al kit de emergencia, pues precisamente derivado del taller, de los talleres que se realizaron, los propios participantes del taller generaron recursos didácticos para otros escritores. El contexto de la unidad profesional de la Universidad Michoacana en Uruapan es que comparten el espacio de diferentes licenciaturas. Entonces, no solamente lo pensaron como un recurso para ellos, sino para escritores de otras disciplinas incluso. Entonces, ellos generaron infografías, folletos y demás con tips de escritura que aprendieron durante los talleres y lo presentaron a manera de kit de emergencia para cuando los otros compañeros, otros escritores necesiten de un recurso o un consejito rápido, puedan acceder a ello. Y la última parte que ya no se alcanzó a explicar es, incluye cuando regalaron estos productos a sus otros compañeros. Y las imágenes que acompañaron las diapositivas son algunos de los productos que los estudiantes generaron. Sí, ahí vamos a hacer un compendio del material. Gracias a ustedes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, soy Marco Nogués de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi pregunta es, este es un taller que se estuvo desarrollando como apoyo a las clases, ¿no? Entonces, preguntarles si dentro de las clases los profesores desarrollan estas prácticas para revisar el proceso de los trabajos y si justamente en su experiencia estudiando recibieron ese apoyo. Digamos que la discusión es qué tanto o cómo apoyamos a los estudiantes, ¿no? Está esta posición de, bueno, vamos a crear estos talleres. Está esta otra cuestión de vamos a acompañar desde las clases
Y también está esta cuestión integral, que hagamos todo lo que podamos, ¿no? Pero preguntarles dentro de su experiencia, ¿cómo es en la Universidad Michoacana? Pues le voy a explicar más o menos lo que entendía su pregunta. Yo como estudiante, todavía soy estudiante, a veces los tiempos en la educación, por ejemplo, como que van muy rápidos, entonces a veces hay maestros que te piden trabajos, información, y a veces uno no tiene como ese conocimiento, entonces a veces como que estos talleres es como para desviarnos un poquito y el estudiante ya sepa cómo hacer ese trabajo, eso que se le pide, porque también a veces también creo que esto también ayuda mucho al maestro a cambiar como esa perspectiva que él tiene y él como que se vaya actualizando y tenga nueva información para saber qué puede hacer, cambiar sus métodos como de aprendizaje o de enseñanza, viendo también como, por ejemplo, viendo cómo, por así decirlo, sufre el alumno cuando se le pide algo, no sepa, por así decirlo. Y pues creo que esa fue la intención de los talleres, y también creo que fue un poquito también como para que el estudiante sepa defenderse, por así decirlo, tenga ese pensamiento argumentativo, sepa ya como crear su tesis y así sepa defender también sus palabras, por así decirlo. Gracias. Y un poquito complementando, precisamente es una de las consideraciones que nos dejó esta intervención, que como docentes generamos materiales o recursos, pero lo pensamos desde nosotros, desde nuestra experiencia o ya desde nuestra formación en particular. Y este kit de emergencia que generaron los estudiantes fueron productos desde ellos y desde su experiencia. Entonces, creo que eso es lo enriquecedor a partir de estas intervenciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, pues primero que nada agradecemos mucho su participación y sus preguntas. Este intercambio más que nada es fundamental para seguir construyendo comunidad académica. Por consiguiente, haremos entrega de las constancias de participación. Les pido a los autores de la primera ponencia, microensayo como estrategia integradora de la lectura, la escritura y la retroalimentación, que pasen aquí al frente, por favor. Buenas tardes. El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, a través de la Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo, otorga la presente constancia a Alberto Ruiz Velázquez por haber presentado la ponencia Microensayo como estrategia integradora de la lectura, la escritura y la retroalimentación, en el marco del segundo coloquio latinoamericano, retos del acompañamiento en lectura y escritura en la educación superior. Constancia a Karina Cortés Melchor. Constancia a Elsa Guadalupe Román Belmontes. Muy bien, seguimos. Con la segunda ponencia, por favor, les pido a los autores de la ponencia titulada Trayectoria de escritura del ensayo que pasen al frente, por favor. De nuevo, el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, a través de la Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo, otorga la presente constancia a Andrade Juárez Sofía por haber presentado la ponencia Trayectoria de escritura del ensayo en el marco del segundo coloquio latinoamericano, retos del acompañamiento en lectura y escritura en la educación superior,
que se llevó a cabo los días 27 y 28 de noviembre del 2025. Muy bien, muchas gracias. A nombre del comité organizador del segundo coloquio latinoamericano, Retos del acompañamiento en lectura y escritura en la educación superior, agradecemos profundamente a nuestras y nuestros ponentes por compartir sus avances e investigaciones, así como al público por escuchar con mucho interés. Les invitamos a continuar acompañándonos en las siguientes mesas y actividades programadas. Damos por concluida esta mesa. Muchas gracias.